Hace solo unos minutos se confirmó una noticia que ha dejado a toda España conmocionada y con el corazón encogido. La leyenda viva de la música española, Rafael, el hombre cuya voz ha emocionado a millones en todo el mundo, enfrenta ahora uno de los momentos más duros de su vida. El intérprete inmortal de Yo soy aquel, símbolo de una generación entera, lucha hoy contra un enemigo silencioso e implacable. Desde los escenarios más brillantes del planeta, donde alguna vez cantó con el alma desnuda, Rafael se encuentra ahora librando una batalla por su propia vida. Según fuentes cercanas, su estado de salud ha generado profunda preocupación entre sus seguidores, aunque lo más admirable es su espíritu inquebrantable. Aún en medio de la tormenta, el artista ha transmitido un mensaje de esperanza que ha conmovido al mundo. Sigo luchando, día tras día. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, oraciones y lágrimas. Quienes crecieron con su voz no pueden creer que el hombre que parecía invencible sobre el escenario esté enfrentando una prueba tan dura. La vida de Rafael, desde aquel niño humilde de Linares hasta convertirse en un ícono global, ha sido una historia de luz, esfuerzo y superación. Pero esta vez, su lucha trasciende la música. Es una batalla por la vida misma, un testimonio de fortaleza, fe y gratitud. Una vez más, Rafael nos enseña que los verdaderos artistas no solo conquistan escenarios, también conquistan al destino. Mucho antes de que su nombre brillara en los carteles luminosos del mundo, Miguel Rafael Marto Sánchez era solo un niño de mirada curiosa que soñaba con cantar. Nació el 5 de mayo de 1943, en Linares, una pequeña ciudad andaluza donde el sol calienta las calles de tierra y la música se respira en el aire. Su padre, Francisco Martos, era un obrero trabajador y su madre, Rafaela Sánchez, una mujer sencilla pero de corazón inmenso. Juntos formaron un hogar humilde, donde no sobraba el dinero, pero nunca faltó el amor. Desde muy pequeño, Miguel demostró tener algo diferente, una voz pura, potente y llena de emoción. Cantaba en el coro de la iglesia del barrio y los vecinos se detenían a escucharlo, sorprendidos por aquella voz que parecía demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. No cantaba solo con la boca, sino con el alma. Era un niño que no interpretaba las canciones, las sentía. Su destino comenzó a cambiar cuando, con apenas 9 años, fue seleccionado para representar a España en un concurso internacional de coros infantiles en Salzburgo, Austria. Nadie imaginaba que aquel niño de origen humilde volvería a casa con el título de la mejor voz infantil de Europa. Ese premio fue más que una victoria, fue una señal del destino. A partir de entonces, su nombre empezó a sonar en programas de radio, en pequeños teatros, y poco a poco, el país comenzó a descubrir a un talento que parecía salido de otro mundo. Pero detrás de la inocencia también existía sacrificio. Mientras otros niños jugaban, Miguel pasaba horas ensayando, disciplinado y soñador. Su madre lo acompañaba a cada audición, y su padre, aunque preocupado por la dureza del mundo artístico, le decía en voz baja: «Si este es tu camino, hijo, recórrelo con el corazón». Fue entonces cuando decidió adoptar su nombre artístico, Rafael, con PH, inspirado en los nombres extranjeros que le daban un toque elegante. No era solo un cambio de nombre, era el nacimiento de un símbolo. Aquel niño tímido de Linares estaba a punto de convertirse en la voz de una generación, y así comenzó su viaje, entre sueños, sacrificios y esperanza. Un niño que no tenía riquezas materiales, pero poseía el mayor tesoro de todos, un don capaz de conmover el alma humana. A comienzos de los años 60, aquel joven de mirada intensa y voz prodigiosa ya no era el niño tímido de Linares. Rafael estaba listo para conquistar el mundo. Con apenas 19 años, decidió presentarse en el Festival de Benidorm de 1962, uno de los concursos musicales más prestigiosos de España. Nadie lo conocía, pero cuando subió al escenario y entonó la primera nota, el silencio se hizo absoluto. Su interpretación fue tan apasionada, tan llena de vida, que el público quedó hipnotizado. Cuando terminó, hubo unos segundos de silencio, y luego una ovación interminable. Rafael había ganado, y con esa victoria nacía una estrella. A partir de ese momento su vida cambió por completo.
Las disqueras comenzaron a buscarlo, los productores se disputaban su talento y la radio repetía su nombre una y otra vez. Pero Rafael no era solo una voz, era un fenómeno escénico. Mientras otros cantantes se mantenían quietos ante el micrófono, él se movía, gesticulaba, vivía cada palabra. Sus manos hablaban, su rostro lloraba, su cuerpo expresaba lo que la voz no podía decir. Era teatro y música al mismo tiempo. Un arte nuevo que dividió a los críticos, pero enamoró al público. Su gran salto internacional llegó en 1966, cuando representó a España en el Festival de Eurovisión con la canción Yo soy aquel. No ganó el primer lugar, pero su interpretación marcó la historia del certamen. Aquella voz potente, casi desgarrada, resonó más allá de las fronteras. Europa entera descubrió al cantante que no solo cantaba, sino que sentía cada nota como si fuera la última. Al año siguiente volvió al mismo escenario con Hablemos del amor, consolidando su fama mundial. El éxito fue inmediato. Rafael comenzó a girar por América Latina, Francia, Japón y los Estados Unidos. Su actuación en el Madison Square Garden de Nueva York, ante más de 40,000 personas, fue un momento histórico. Pocos artistas españoles habían llegado tan lejos. Su nombre ya no pertenecía solo a España. Era un embajador del idioma, del arte y del alma hispana. Pero con el éxito también llegó la presión. Viajes interminables, entrevistas, grabaciones. La fama lo envolvía como una tormenta. Y aún así, Rafael seguía siendo el mismo joven disciplinado, perfeccionista y humilde que no olvidaba sus raíces. Cada canción es una promesa con el público, y las promesas hay que cumplirlas, solía decir. En menos de una década, el muchacho de Linares había pasado de cantar en una iglesia a llenar estadios. Su nombre era sinónimo de pasión, arte y entrega. Y aunque el mundo apenas comenzaba a conocerlo, Rafael ya intuía que su historia no sería una más en la música, sino la historia de un hombre destinado a convertirse en leyenda. Durante los años 70, el nombre de Rafael brillaba con una intensidad imposible de ignorar. Su voz llenaba teatros, estadios y corazones. España lo aclamaba, América Latina lo idolatraba y Europa lo reconocía como uno de los intérpretes más carismáticos de su tiempo. Cada actuación era un espectáculo de emociones, sudor, lágrimas, entrega total. No cantaba para gustar, cantaba para estremecer. Su éxito cruzó océanos, en México, Argentina, Chile o Japón. El público lo recibía como si fuera un héroe nacional. Sus canciones, Yo soy aquel, Digan lo que digan cuando tú no estás, En carne viva, se convirtieron en himnos que hablaban de amor, orgullo y vulnerabilidad. Su estilo teatral, que al principio muchos consideraron excesivo, terminó marcando una nueva era en la música romántica. Rafael no solo interpretaba canciones, interpretaba la vida misma. En 1970, su carrera alcanzó una dimensión que pocos artistas españoles habían logrado. Fue el primero en recibir el disco de uranio, reconocimiento reservado a quienes superaban los 50 millones de copias vendidas en todo el mundo. Una cifra que hoy parece irreal, pero que en su caso fue la prueba de una verdad incuestionable. Rafael no era un cantante más, era un fenómeno cultural. Sin embargo, detrás del brillo había un precio. El éxito, como una moneda dorada, también tiene su lado oscuro. Los viajes interminables lo alejaban de su familia, los compromisos lo agotaban, y la presión por mantenerse en la cima comenzaba a pasar factura. En las noches de hotel, rodeado de aplausos que ya habían cesado, la soledad se convertía en su única compañía. Aún así, nunca se rindió. Mientras muchos artistas se perdían entre el cansancio y la fama, Rafael seguía adelante con la misma disciplina de siempre. Rechazaba el descanso porque decía que un artista que deja de cantar empieza a morir un poco cada día. Esa entrega total era lo que lo distinguía. Un compromiso casi espiritual con el escenario. A mediados de los años 80, el mundo de la música cambió. Las modas eran otras: el pop, el rock, los sintetizadores. Pero Rafael no quiso ser prisionero del pasado. Con valentía, adaptó su sonido sin perder su esencia. Modernizó los arreglos, reinterpretó sus clásicos y volvió a conectar con un nuevo público que descubría en él algo que no caduca: la emoción verdadera.
Detrás de los aplausos y los premios, su corazón seguía siendo el mismo del niño de Linares, humilde, apasionado, incansable, porque para Rafael la fama era solo una circunstancia. Lo esencial era cantar, sentir y vivir. Y mientras el mundo lo aplaudía, sin saberlo, el destino ya preparaba para él la prueba más difícil de su vida, una batalla que no se libraría sobre un escenario, sino dentro de su propio cuerpo. A comienzos del nuevo milenio, cuando el mundo celebraba los avances y los cambios del siglo XXI, Rafael se enfrentaba en silencio a su batalla más dolorosa. Después de décadas de giras, éxitos y aplausos, su cuerpo comenzó a enviar señales inquietantes: cansancio extremo, pérdida de energía, un brillo distinto en los ojos. Nadie lo imaginaba, pero detrás de la sonrisa del artista se escondía una verdad devastadora. Su hígado estaba fallando. El diagnóstico fue claro y brutal: cirrosis hepática, no causada por excesos ni alcohol, sino por una condición médica silenciosa que se había agravado con los años. Los médicos fueron sinceros: sin un trasplante, su vida corría peligro. La noticia cayó como un golpe seco sobre su familia, sus amigos y millones de admiradores que no podían creer que el hombre que parecía inmortal estaba luchando contra la muerte. En el año 2003, Rafael fue sometido a una cirugía de alto riesgo. Durante horas, su vida pendió de un hilo. Fuera del quirófano, su esposa Natalia Figueroa rezaba con los ojos cerrados, mientras el mundo entero aguardaba noticias. Y entonces ocurrió el milagro. La operación fue un éxito. Rafael había vuelto a nacer. Cuando despertó, sus primeras palabras fueron un susurro que aún hoy emociona a quienes lo recuerdan: gracias por darme otra oportunidad. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero su voluntad era más fuerte que cualquier cicatriz. Cada día se levantaba con un objetivo: volver a cantar. Y lo hizo. Pocos meses después, regresó a los escenarios, más delgado, más frágil, pero con una mirada nueva, la de quien ha visto la muerte y ha decidido celebrar la vida. Sus conciertos se transformaron en algo más que espectáculos. Eran actos de gratitud. Desde entonces, Rafael se convirtió en un defensor incansable de la donación de órganos. Agradecido al donante que le permitió seguir respirando, dedicó su voz a promover la esperanza, recordando que detrás de cada trasplante hay dos vidas entrelazadas, una que parte y otra que renace. Su historia inspiró millones. El artista que había conquistado al mundo con su talento ahora lo conmovía con su humanidad. He aprendido que la vida no se mide por los años, sino por las veces que uno se levanta después de caer, dijo en una entrevista. Renacido del dolor, Rafael comprendió que su misión ya no era solo cantar, sino enseñar a vivir. Y así, aquel hombre que un día desafió la muerte, volvió a pisar el escenario con una fuerza distinta, no la del ídolo, sino la del sobreviviente. Detrás del artista que llenaba estadios y conquistaba corazones, siempre hubo un hombre sencillo, profundamente humano. Y detrás de ese hombre, una mujer que lo amó con la misma intensidad con la que él cantaba. Su nombre, Natalia Figueroa. Cuando Rafael la conoció a principios de los años 70, ella ya era una reconocida periodista y escritora, elegante, reservada y con una serenidad que contrastaba con la energía desbordante del cantante. Aún así, sus almas se reconocieron al instante. Ella lo veía no como la estrella que todos admiraban, sino como el hombre detrás del mito, el que necesitaba silencio, ternura y un lugar donde poder ser simplemente Miguel. Se casaron en 1972, en una ceremonia íntima, lejos del ruido mediático. A partir de ese día, Natalia se convirtió en su refugio, su equilibrio, la fuerza invisible que lo sostuvo en los momentos más oscuros. Juntos formaron una familia sólida, con 3 hijos: Jacobo, Alejandra y Manuel. Para Rafael, el hogar era el único lugar donde la fama desaparecía, donde podía caminar sin aplausos, sin máscaras, sin luces. Durante sus giras interminables, Natalia mantenía el hogar en pie, cuidando a los niños y protegiendo su intimidad con una discreción admirable. Mientras el mundo lo veía como un ídolo, ella lo conocía como esposo, como padre, como ser humano vulnerable. Cuando la enfermedad golpeó, fue Natalia quien se quedó a su lado noche tras noche, sosteniendo su mano,
dándole aliento, convirtiéndose en su pilar. «Ella es mi ángel guardián», dijo Rafael una vez. En mis peores días, su voz era la que me devolvía la vida. El vínculo entre ambos se hizo aún más fuerte tras el trasplante. Natalia no solo compartió su dolor, sino también su renacimiento. Juntos aprendieron a mirar la vida desde la gratitud y la humildad. En una entrevista, ella confesó: «Cuando todo se detuvo, entendí que lo más importante no era la fama, sino poder volver a escuchar su risa cada mañana». A diferencia de muchas parejas del mundo artístico, su relación se mantuvo lejos del escándalo. Su amor maduró con los años, superó las distancias, los rumores y el peso del tiempo. Más de 5 décadas juntos, construyendo una historia donde el amor fue siempre más fuerte que la adversidad. Para Rafael, Natalia no fue solo su esposa, fue su compañera de batalla, su inspiración silenciosa, la razón por la que nunca dejó de creer en el mañana. Y hoy, cuando el artista mira hacia atrás, sabe que ningún premio ni ovación puede compararse con el milagro de haber amado y ser amado así. Cuando parecía que el destino finalmente le había concedido paz, la vida volvió a poner a prueba a Rafael. 20 años después de su trasplante, cuando el mundo lo aplaudía por su resiliencia, una nueva sombra apareció en su camino. En el año 2024, los médicos le dieron una noticia que estremeció no solo a su familia, sino también a millones de personas en todo el mundo. Rafael había sido diagnosticado con un linfoma cerebral primario. El impacto fue inmediato. 2 nódulos se habían detectado en el hemisferio izquierdo de su cerebro. Era una enfermedad rara, agresiva y peligrosa. La prensa se llenó de titulares alarmantes. Los fans temieron lo peor. Pero Rafael, con la serenidad de quien ya había vencido a la muerte una vez, se negó a rendirse. Miró a Natalia, respiró hondo y dijo con una calma que conmovió a todos: «No es la primera batalla y no será la última». Los tratamientos comenzaron de inmediato. Sesiones de quimioterapia, controles constantes, reposo absoluto. Por recomendación médica, tuvo que cancelar varios conciertos programados para 2025. Un sacrificio doloroso para alguien que consideraba el escenario su segunda casa. Sin embargo, en medio de la lucha, Rafael volvió a demostrar que su espíritu era inquebrantable. Ni el dolor, ni el miedo, ni la incertidumbre pudieron borrar su sonrisa. Su esposa, Natalia, habló públicamente después de semanas de silencio. Su recuperación está siendo fenomenal. Cada día avanza un poco más, con la misma fuerza de siempre. Y esas palabras devolvieron la esperanza a todos. Durante los meses de tratamiento, Rafael utilizó su voz, no para cantar, sino para inspirar. En entrevistas, compartía mensajes llenos de fe y gratitud. La vida no es una línea recta. Está llena de giros, de pausas, de milagros. Pero mientras haya amor, todo vale la pena. Su actitud frente a la enfermedad sorprendió incluso a los médicos. A pesar de la fragilidad física, su mente permanecía clara, su sentido del humor intacto. Continuaba componiendo, leyendo, escribiendo notas para sus fans, y cuando podía, se asomaba al balcón de su casa en Madrid para saludar a quienes lo esperaban con pancartas que decían: «Fuerza, maestro». Poco a poco, la mejoría llegó. Su voz, aunque más suave, seguía teniendo ese tono que podía detener el tiempo. Y cuando reapareció por primera vez ante las cámaras, el mundo entero contuvo la respiración. Su mirada brillaba. Había vencido otra vez. Rafael no solo volvió a la vida, volvió para recordarnos que la verdadera fuerza no está en la juventud, sino en el corazón que se niega a rendirse. Y con esa fuerza, una vez más, el hombre que transformó el dolor en arte se levantó para seguir cantando. Con el paso del tiempo, Rafael aprendió que la vida no solo se mide por los aplausos, sino también por las ausencias. Después de sobrevivir a la enfermedad y desafiar los límites del cuerpo, llegó el momento más silencioso: enfrentarse a la pérdida. Las luces del escenario pueden disimular muchas cosas, pero no el dolor del corazón. El primero de esos golpes fue la partida de sus padres. Su madre, Rafaela Sánchez Martínez, había sido su primera admiradora. La mujer que creyó en él cuando solo era un niño que cantaba en los coros de la iglesia. Su muerte dejó un vacío imposible de llenar. Ella me enseñó a cantar con el alma, no con la voz.
solía decir con los ojos nublados de emoción. Poco después, también perdió a su padre, Francisco Martos Bustos, el hombre que le enseñó la humildad y el valor del trabajo. Con ellos se fueron los pilares de su infancia, pero también las raíces de su fuerza. A lo largo de los años, Rafael fue despidiendo a colegas, amigos y compañeros de escenario. Cada pérdida le recordaba la fragilidad de la vida, la brevedad del aplauso y lo efímero de la gloria. En los homenajes y conciertos, a menudo dedicaba sus canciones a los que ya no estaban, cantando entre lágrimas, pero con esperanza. Nunca convirtió la tristeza en lamento, sino en arte. Sus interpretaciones se volvieron más profundas, más humanas, más verdaderas. El tiempo te enseña a amar con más calma y a despedir con más gratitud, confesó una vez. Para él, la muerte nunca fue el final, sino una transformación. Creía que los que amamos no se van, viven en nuestras canciones, en nuestros recuerdos, en los gestos que repetimos sin darnos cuenta. Con el paso de los años, también perdió cosas que no se pueden tocar. La juventud, el ritmo de las giras, la fuerza inagotable de los 20. Pero a cambio ganó algo más valioso, la sabiduría de la serenidad. Miraba su reflejo en el espejo, veía las arrugas y decía, «Cada una cuenta una historia, cada una me pertenece». Esa aceptación lo hizo más libre, más grande. El escenario ya no era un campo de batalla, sino un altar. Cada canción era una oración, una manera de agradecer por seguir vivo. Rafael comprendió que no hay triunfo más grande que seguir de pie, seguir amando, seguir cantando, incluso cuando la vida duele. Y así, entre los silencios y los recuerdos, el hombre que una vez desafió a la muerte aprendió a abrazar la vida, con gratitud, con fe, y con la certeza de que la eternidad no está en vivir para siempre, sino en dejar huellas que nunca se borran. A lo largo de más de 6 décadas, Rafael no solo ha sido un cantante, ha sido una emoción colectiva, una voz que unió generaciones y un corazón que nunca dejó de latir por la música. Desde aquel niño de Linares hasta el hombre que llenó los escenarios más grandes del mundo, su historia no es solo una carrera, sino una lección de vida, arte y resiliencia. En un mundo musical en constante cambio, donde las modas nacen y mueren con rapidez, Rafael logró lo imposible, reinventarse sin perder su esencia. Durante los años 80 y 90, mientras los sonidos electrónicos y el pop moderno dominaban las listas, él se atrevió a adaptarse sin traicionar su verdad. Revisó sus clásicos, exploró nuevos arreglos y grabó con orquestas sinfónicas, demostrando que la emoción no envejece. Cada nota seguía siendo un latido, cada gesto una declaración de amor al público. Sus conciertos de la serie Rafael Sinfónico se convirtieron en una celebración de su legado. Sobre el escenario, vestido de negro, bajo una luz cálida que lo envolvía como un aura, Rafael no solo interpretaba canciones, revivía historias. Cada aplauso era un testimonio de fidelidad, cada lágrima del público, una prueba de que el arte verdadero no muere. En 2025, su trayectoria fue reconocida con el título de Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, un homenaje reservado a los artistas que han dejado una huella imborrable en la cultura hispana. Era el reconocimiento final de una vida dedicada a transformar el dolor en belleza, la fragilidad en fortaleza, la música en eternidad. Pero Rafael nunca buscó los premios. En cada entrevista insistía con humildad. Mi mayor galardón es seguir cantando y ver que la gente aún siente conmigo. Su legado va mucho más allá de los discos vendidos o los escenarios conquistados. Está en la forma en que inspiró a otros artistas a cantar con el alma, en cómo convirtió la vulnerabilidad en arte y en cómo enseñó que el verdadero éxito no está en ser eterno, sino en permanecer en el corazón de la gente. Hoy, en su tierra natal de Linares, el auditorio que lleva su nombre resuena con su voz, y sus paisanos lo recuerdan no solo como un ídolo, sino como uno de los suyos, el hijo que nunca olvidó de dónde venía. En cada rincón del mundo donde suena una de sus canciones hay un eco que dice, Rafael está vivo. Porque algunos cantantes dejan melodías, pero él dejó una forma de sentir, una manera de mirar la vida, un fuego que no se apaga. Su nombre no pertenece al pasado, sino al alma de todos los que alguna vez se estremecieron escuchando su voz.
Y así, Rafael no solo será recordado como un artista, sino como una leyenda que aprendió a vencer el tiempo con el poder del corazón. El tiempo ha pasado, pero Rafael sigue aquí, de pie, mirando al mundo con la serenidad de quien ha vivido todas las estaciones de la vida. Ha conocido el brillo del éxito, el abismo del dolor, la soledad de la enfermedad y la gloria del renacimiento. Y, sin embargo, hay algo que nunca cambió: su amor por la música y por la vida misma. En los últimos años, Rafael ha confesado que cada amanecer es un regalo, cada nota una oración. Después de haber estado tan cerca de la muerte, aprendió que la verdadera riqueza está en los pequeños momentos. Una conversación con su esposa, la risa de sus nietos, el silencio después del aplauso. Ya no canta para ser recordado, canta para agradecer. La vida me ha dado más de lo que pedí, y sigo aquí, cantando porque aún tengo algo que decir. Sus palabras resuenan como una lección para todos, que el cuerpo puede envejecer, pero el alma del artista no conoce de años. Cada vez que sube al escenario, lo hace con la mirada de quien sabe que cada concierto puede ser el último, y precisamente por eso, lo da todo, una vez más. El público lo siente. Cuando Rafael canta hoy, no escuchan solo una voz legendaria, sino el testimonio de un hombre que sobrevivió al destino y lo transformó en arte. Sus canciones se han convertido en refugios emocionales para millones, su historia en un faro de esperanza para quienes luchan en silencio. A veces, en medio de los aplausos, se detiene y observa al público con los ojos brillantes. No necesita hablar. Su silencio dice lo que todos sienten: que la vida, con sus dolores y milagros, sigue siendo hermosa, y que mientras haya una canción, habrá motivo para seguir viviendo. En una de sus últimas entrevistas, Rafael dijo con una sonrisa tranquila: «He pasado por la oscuridad, pero nunca dejé de buscar la luz, y esa luz siempre estuvo en la música». Hoy, su legado trasciende generaciones. Los jóvenes descubren en él algo más que historia. Descubren un ejemplo de fe, coraje y gratitud. Y quienes lo acompañaron desde el principio saben que Rafael no pertenece solo al pasado, sino a la eternidad. Porque los grandes artistas no mueren, se transforman en voz, en recuerdo, en inspiración. Y mientras su música siga sonando, Rafael seguirá vivo. En cada corazón que alguna vez se estremeció al escucharlo cantar: «Yo soy aquel»,